Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil sorprendió a todos con una escena que muchos interpretaron como una indirecta a Esla Turkoglu, y las redes sociales no hablan de otra cosa. ¿Se trata de un guiño personal o simple coincidencia? El misterio tiene a todos pendientes. En el capítulo más reciente de su nueva serie, Halil aparece en una conversación intensa con otro personaje. En un momento clave, menciona una frase que a los espectadores les resultó muy familiar: algunas personas se van, pero dejan cicatrices que nunca sanan. Esta frase encendió las alarmas entre los fans, quienes inmediatamente la asociaron con la historia que en su momento compartió con Esla Turkoglu. Las redes sociales estallaron con comentarios, y hashtags como #Halil, #Esla y #indirecta se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los seguidores más atentos no tardaron en compartir fragmentos del capítulo junto a fotos antiguas de Halil y Esla, recordando los días en que trabajaron juntos. Una fan comentó en Twitter: no puede ser casualidad. Halil claramente envió un mensaje oculto, y todos lo entendimos. Por otro lado, algunos seguidores defendieron al actor diciendo que no todo tiene que ser un guiño a su vida privada. Halil es un profesional, la escena pertenece al guión y nada más, opinó una espectadora en Instagram. Sin embargo, lo que realmente desató la polémica fue una entrevista exclusiva que se filtró minutos después de la emisión. En ella, Halil declaró: yo no decido todas las frases del guión, pero a veces la ficción se mezcla con la realidad, y eso es inevitable. Sus palabras solo aumentaron la intriga, dejando abierta la interpretación. Mientras tanto, Esla Turkoglu no se quedó en silencio. La actriz compartió en sus historias una foto con una frase enigmática: la verdad siempre encuentra su camino. Inmediatamente, miles de seguidores comenzaron a especular sobre si era una respuesta directa a la escena de Halil. Esto ya parece una novela dentro de otra novela, escribió una usuaria divertida en TikTok, acumulando miles de likes. El debate se intensificó aún más cuando varios medios de espectáculos publicaron titulares como «Halil revive su pasado con Esla» o las indirectas más comentadas de la televisión. Programas de televisión también abordaron el tema, con panelistas analizando cada palabra, cada gesto y cada mirada. Uno de ellos comentó en vivo: es evidente que entre Halil y Esla todavía quedan cosas sin resolver, y la audiencia lo percibe. En redes sociales, los memes no tardaron en aparecer. Algunos mostraban a Halil escribiendo frases en un guión con la cara de Esla de fondo, mientras que otros retrataban a Esla respondiendo con ironía. Lo cierto es que tanto Halil como Esla se convirtieron en el tema del día, y los fanáticos de ambos artistas se dividieron en bandos. Una de las declaraciones más comentadas fue cuando Halil, en una entrevista rápida en la alfombra roja de un evento, sonrió y dijo: si el público piensa en alguien cuando escucha mis frases, entonces la magia de la actuación está funcionando. Con esta respuesta diplomática, el actor evitó confirmar o negar el rumor, dejando todo en un terreno lleno de misterio. Lo que parecía un simple capítulo terminó por convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Los foros de fanáticos comenzaron a organizar debates en vivo, donde analizaban las escenas con lupa, deteniéndose en los gestos mínimos de Halil y buscando significados ocultos. Algunos incluso hicieron montajes comparativos entre entrevistas pasadas y las recientes declaraciones de ambos actores, reforzando la idea de que todo se trataba de un diálogo indirecto entre ellos. En YouTube, varios creadores de contenido aprovecharon la ola de interés y subieron videos con títulos llamativos como «La indirecta de Halil explicada» o «La respuesta oculta de Esla». Estos videos acumularon cientos de miles de reproducciones en pocas horas. Lo más sorprendente es que no solo los fans habituales comentaban, sino también personas que recién conocían a los actores, intrigadas por la intensidad del drama tanto dentro como fuera de la pantalla. Los periodistas especializados en espectáculos comenzaron a indagar más a fondo. Algunos lograron entrevistar a colegas cercanos de los actores, quienes, bajo anonimato,
Sugirieron que la tensión entre Alil y Sla era real y que posiblemente los guionistas de la serie estaban utilizando esa historia como inspiración. El arte imita a la vida, decía un titular, dejando claro que el público no podía separar la ficción de la realidad. Mientras tanto, marcas comerciales y publicistas no tardaron en sumarse al fenómeno. Varias campañas publicitarias incluyeron frases similares a las mencionadas por Alil, intentando capitalizar la atención mediática. En redes, los usuarios se quejaban con humor, ahora hasta los anuncios nos recuerdan el drama de Alil y Sla. Lo que parecía ser una simple coincidencia se transformó en un tema recurrente en la cultura popular digital. Memes, hilos en Twitter, reacciones en TikTok y hasta encuestas sobre de qué lado estás inundaron Internet. La polarización era evidente, un grupo defendía la profesionalidad de los actores y pedía que no se mezclara la vida privada con el trabajo, mientras que otro insistía en que había demasiadas señales como para ignorarlas. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando un programa de radio invitó a un psicólogo especialista en comunicación no verbal para analizar las entrevistas recientes. Según él, los gestos de Alil revelaban nostalgia y cierta incomodidad, mientras que la postura de Sla transmitía determinación y deseo de marcar distancia. Esta interpretación abrió un nuevo frente de debate, ¿realmente se trataba de amor no resuelto o de heridas que aún no cicatrizaban? Las productoras de televisión, conscientes del impacto, comenzaron a promover los próximos capítulos de la serie con eslogans sugerentes como, lo que no se dice. También importa y cuando la ficción se acerca demasiado a la realidad. El rating, por supuesto, se disparó. En paralelo, páginas de farándula aseguraban que los managers de ambos actores estaban en reuniones constantes para controlar la narrativa mediática. Se filtraron rumores de que se les habría pedido a Alil y Sla no hacer declaraciones públicas directas sobre el tema para mantener la expectativa. Sin embargo, cada silencio era interpretado como confirmación. Cada sonrisa esquiva, como un mensaje cifrado. Y así, el público se convirtió en detective, armando un rompecabezas en el que realidad y ficción parecían entrelazarse de manera inseparable. A medida que pasaban los días, lo único seguro era que tanto Alil como Sla habían logrado, de manera intencional o no, mantener a millones de personas expectantes. La historia, más allá de la serie, ya se había convertido en una narrativa colectiva, escrita no solo por guionistas, sino también por los fans, los medios y cada comentario en las redes sociales. Y mientras unos pedían claridad, otros disfrutaban del misterio, sabiendo que, al final, la intriga era lo que mantenía viva la conversación. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario con tu opinión sobre esta polémica y activar la campanita para no perderte ningún detalle de las próximas noticias del espectáculo. Tu voz es muy importante para nosotros.